Estoy casi seguro que si les preguntaran esta mañana, ¿sois pecadores? Todos diríamos que sí. Quizás alguno por ahí incluso me diga, bueno hermano, yo peco ocasionalmente, pero ojo, que no me deleito en mi pecado, que sé que peco, pero no lo practico. Y sabes, como cristianos tenemos una tendencia, a clasificar nuestro pecado y a ponerlo en categorías de bueno, malo, peor, regular. Y lo que pasa es que casi siempre el pecado de los otros lo clasificamos como más grave. Nuestro pecado es un pecado más ligero. Nos decimos, bueno, sí, yo de vez en cuando miro lo que no debo, pero no soy un violador, ni menos. Yo a veces digo las cosas que no debo, pero bueno, no soy un asesino. Yo pienso a veces las cosas que no debo, pero bueno, no soy un ladrón, al menos no. Tendemos a tomar nuestro pecado y a hacerlo más pequeñito, más manejable. Lo minimizamos y decimos, bueno, yo lo tengo bajo control. Y el tema del pecado es un tema que compartimos bastante poco en las iglesias, que hablamos bastante poco. Es un tema que por instinto tendemos a ocultarlo, tendemos a quedarnos para nosotros mismos porque nos avergüenza nuestro pecado. Nuestro pecado no es algo que queramos ir compartiendo por ahí. El primer ejemplo de esto lo tenemos al principio, Adán y Eva. Adán, estaban ahí Eva en el paraíso, todo muy bueno. Eva coge la fruta, se la come, le da a Adán, y luego cuando viene el Señor le dice a Adán, ¿qué has hecho? Yo no he hecho nada, yo no. Tendemos a no reconocer nuestro pecado. Yo no he sido culpa, no he hecho nada, y ella, no, yo tampoco, la serpiente. Desde el principio, desde que tenemos pecado, tendemos a querer ocultar nuestro pecado. Las corrientes evangélicas modernas que predican cosas como el evangelio de la prosperidad, cosas como si lo declaras con tu boca será hecho, en tu boca hay poder, o Dios es amor, y ahí se quedan cortos a la hora de mostrar al creyente o al que viene a la iglesia la necesidad que tiene de Dios por su pecado. Y fallan a veces en hacernos entender cuán grande es nuestro pecado. El pecado es esa razón por la cual necesitamos primeramente de Dios. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de esto y lo vamos a hacer en la primera carta de Juan. Y vamos a estar en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Voy a invitar a que vayamos ahí y vamos a leer esta porción de la Escritura. Dice el apóstol Juan: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Vamos a orar. Padre, te agradecemos tu palabra, te agradecemos tu misericordia, Señor Dios, y tu gracia con nosotros, porque no la merecemos. No la merecemos. Te rogamos ahora, Señor, que tu luz, Señor Dios, que tu gracia, que tu verdad, Señor Dios, ilumine nuestras vidas, abra nuestros corazones, Señor Dios, y que seas tú, Padre, quien habla a tu pueblo, y que sea tu palabra, Señor Dios, la que es compartida. Te bendecimos, te adoramos y te damos toda la gloria y toda la bendición. Amén. Esta primera carta de Juan es una carta un poco inusual. En el Nuevo Testamento tenemos un patrón por el que tenemos en las cartas. Las cartas siempre empiezan de una manera. Un destinatario, un remitente. Tenemos los ejemplos de Pablo. Las cartas de Pablo, muy común.
Pablo, apóstol del Señor a la iglesia de... O Pablo, siervo del Señor a los hermanos que están en... Juan es un poco diferente. Juan, si hemos leído cosas de Juan, tanto el Evangelio de Juan como sus cartas, Juan es un tío un poco más directo. Sin tanta presentación, sin tanta eso, al tema al que vamos. El Evangelio de Juan, ¿cómo empieza? En el principio era el verbo y ahí empieza y aquí pasa lo mismo. Juan dice, lo que era desde el principio, lo que era sin presentación y sin nada. Y es que esta carta de Juan es una carta que está escrita a muchas iglesias y el objetivo de Juan, más que una carta, es hacer un tipo de tratado teológico. Es una carta en la cual Juan va a exponer mucha verdad teológica que necesita la iglesia escuchar. Y para entender este mensaje que estamos leyendo a partir del versículo 5, tenemos que irnos al principio de la carta y ver cómo Juan comienza esta carta. Juan dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Qué es el verbo de vida? Jesús. Juan, como otros muchos apóstoles, fue un testigo visual, estuvo presente junto con Jesús. De manera que Juan oyó el mensaje directamente de Jesús, tocó a Jesús, habló con Jesús, estuvo cada vez que se hacían los milagros que hacía Jesús. Juan tiene la experiencia de Jesús fresca en sí. No es me lo contó, me lo contó, me lo contó, me lo contó. Y Juan dice, todo esto que nosotros hemos aprendido en relación a Jesús, el cual era desde el principio, una vez más, Jesús es Dios. Juan lo vuelve a decir también en el Evangelio, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice, porque la vida, esa vida que es Cristo, fue manifestada y la hemos visto de nuevo y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan vuelve a decir, lo que hemos visto y oído, solo eso, no hay añadidura, os compartimos lo que hemos visto y oído del Señor, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Pero nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y llegamos al versículo 5, que dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Ha hecho un poco de introducción, ¿vale? Ha empezado a decir, nosotros somos testigos oculares de primera mano de Jesús, hemos aprendido de él, hemos visto de él, y lo que hemos aprendido es el mensaje que os vamos a compartir ahora. Y es el mensaje que necesitáis escuchar. Y Juan comienza diciendo, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Dios es luz. Hay una diferencia entre algo que sea bueno y alguien que sea bueno y alguien que pueda hacer cosas buenas. Llevamos meses en el curso de ética hablando de lo que es bueno, lo que es malo. Y una persona, nosotros podemos hacer cosas que son buenas. Podemos vestir al desnudo, alimentar al hambriento, dar agua al sediento. Podemos orar por los que están en las prisiones, podemos enviar contenedores a Cuba. Podemos hacer cosas que son buenas. Pero eso no significa que nosotros seamos buenos, porque de hecho no lo somos. Sin embargo, Juan dice, Dios no es el que da luz, Dios no es el que hace luz, Dios es luz. No es la primera vez que tenemos esta alusión de la luz y el Señor y Dios. El Salmo 44:3 dice, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro. Ezequiel 1:28 dice, y vi apariencia de bronce refulgente como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así el parecer del resplandor alrededor de él. Habacuc 3:4 nos dice también, y el resplandor, hablando de la gloria de Dios, fue como la luz. Rayos brillantes salían de sus manos, y allí estaba escondido su poder.
Y luego el Nuevo Testamento pues también nos da alusiones a la luz, hablando de la persona de Jesús. El ejemplo creo que más claro tenemos en Hechos 9, cuando Saulo va en el camino a Damasco. Dice en el versículo 3 de Hechos 9: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Qué es esta luz? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dios no es simplemente el creador de la luz, el dador de luz, el hacedor de luz. Dios es luz, es su naturaleza. De la misma manera en que Dios no es el que hace cosas buenas. Tendemos a decir: Dios es bueno porque me dio un trabajo. Dios es bueno porque ha bendecido a mi familia. Dios es bueno porque ha prosperado nuestra iglesia. Y tendemos a asociar que Dios es bueno con lo que Dios ha hecho. Pero Dios no necesita hacer nada para ser bueno. Dios no necesita hacer nada para ser luz. Él es bueno, es su esencia, es su naturaleza. Jamieson Fausset y David, tres comentaristas, en su comentario crítico de toda la Biblia, dicen: Dios, además de ser la fuente de toda luz material, porque lo es la luz también en lo espiritual. Es la fuente de sabiduría, de pureza, de belleza, de gozo y gloria. De la misma manera que la vida material y el crecimiento dependen de la luz, toda vida y todo crecimiento espiritual dependen de Dios, que es la luz. Juan está comenzando a dejar un punto, y lo está haciendo en dos partes. Está declarando y haciéndonos entender primeramente la naturaleza de Dios, porque de la naturaleza de Dios parte lo que tenemos que entender siguiente. Juan ha dicho: Dios es luz, pero no se queda ahí, sino que refuerza esa declaración diciendo: no solo que Él es luz, sino que en Él no hay tinieblas. Nos da la afirmación y también nos da la negación del carácter de Dios. Deuteronomio 32:4 dice: su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia. Justo, recto es Él. Dios no solo no tiene injusticia, Dios no solo no tiene pecado, tinieblas, sino que lo aborrece. Y es creo que el punto que está tratando de hacer Juan. Un Dios que es luz no tiene las tinieblas. Un Dios que es luz no puede tener vínculo con las tinieblas. A lo largo de todas las escrituras tenemos varios ejemplos de Dios condenando a personas por su pecado, de Dios aborreciendo a su pecado. Hablábamos del primer ejemplo: Adán y Eva. Pecaron, se rebelaron contra Dios, y Dios no podía tenerlos en su presencia más, fuera del jardín. Tenemos a Noé. Solo Noé tenía comunión con Dios. El resto de la nación pecadora, del pueblo pecador, yo digo, es que ni siquiera puedo convivir con ellos. Y lo destruyó. Por ejemplo, tenemos Sodoma y Gomorra, sumidos en su pecado, y Dios dijo: ya no más. Fuego y azufre. Israel, en su infidelidad, en su vagar por el desierto, fue infiel a Dios, entregó a otros dioses, negó muchas veces. Tenemos ejemplos del becerro de oro, de la serpiente que hubo que levantar. ¿Qué hizo Dios? Los entregó a ser esclavos de otros pueblos por años y años. Quiero que vayamos al libro de Isaías, y el capítulo 59 del libro de Isaías, versículo 2, dice lo siguiente. Si logro encontrarlo. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios es un Dios. El punto que nos está dando Juan aquí es: Dios es un Dios puro, es un Dios santo, es un Dios perfecto. No puede tener relación con las tinieblas. No hay vínculo entre las tinieblas y Dios. Y nosotros
que hemos pecado, por nuestro pecado, hemos creado división entre nosotros y Dios. Habacuc 1, versículo 13 nos dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, hablando del Señor. Primera de Samuel 2:2 dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios. Isaías 66, 1-3, del 1 al 13, nos da una idea de la pureza y de la grandeza de Dios. Bueno, vamos a leer este pasaje en el cual Isaías tiene esta visión. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habiendo en medio del pueblo, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Estamos hablando de Isaías, el gran profeta Isaías, cuando se ve delante de la presencia del Señor, dice: ay de mí, que no soy digno. Los serafines delante del Señor cubren su rostro y declaran día y noche: santo, santo, santo. Éxodo 3:5 tenemos a Moisés cuando el Señor lo llama en la zarza, y Moisés se acerca y dice: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Y si nos vamos al fin de todo, al libro de Apocalipsis, Apocalipsis 4:8 dice Apocalipsis: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y que era de venir. Nuestro Dios es un Dios santo. Y nuestro pecado nos ha separado de Él. Romanos nos dice: por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, no podemos tener una relación con Dios en base teniendo nuestro pecado. Por eso Juan comienza esta porción diciendo: Dios es luz y las tinieblas no pueden tener ninguna relación con Él. Juan entonces ahora sigue diciendo: si decimos nosotros que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué es andar en tinieblas? Las Escrituras, hemos visto en los versículos que hemos leído, que relacionan mucho el pecado con andar en tinieblas, con las tinieblas, el pecado con la oscuridad. Colosenses 1, 13 y 14 dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad. Sabemos que el Señor nos ha librado de nuestro pecado, del dominio del pecado. Éramos esclavos del pecado y ahora somos libres en Cristo. Si Colosenses dice: Él nos libró, y hace alusión a ese pecado, del dominio de la oscuridad, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. 2 Corintios 6, 14 lo pone un poco más claro y dice: no formen yunta con los incrédulos, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión pueden tener la luz con la oscuridad? De manera que la oscuridad en la Escritura se asemeja o se equipara a ser incrédulo al pecado. De manera que los que andan en tinieblas son aquellos que viven en pecado. Son aquellos que viven como si no hubieran conocido al Señor. O son aquellos que viven sin haber conocido al Señor. No han recibido la buena nueva de Cristo o de su sacrificio. No se puede tener comunión con Dios y vivir en tinieblas a la vez. Es imposible. No se puede tener comunión con Dios y vivir en pecado y practicar el pecado una y otra vez. Quiero hacer una acotación aquí. Cuando hablamos de vivir en tinieblas, de andar en tinieblas o de vivir en pecado,
No significa que para tener una comunión con Dios tenemos que ser perfectos. Es imposible. Es imposible. Acabamos de leer, todos estamos destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado. Nuestra iniquidad nos ha separado de Dios. La diferencia de vivir en el pecado es que practico el pecado continuamente sin ningún tipo de resentimiento. Vivo en pecado, ando continuamente en tinieblas. La palabra, siempre usamos la palabra no practico el pecado. ¿Qué es practicar algo? Yo si quiero practicar baloncesto, pues voy todos los días, hago mis sesiones, hago mi tal, y lo practico, y lo hago con intención, porque quiero ser mejor en algo. Pero hay una regularidad, hay una intención en la práctica. El que anda en tinieblas, andar en tinieblas, andamos en nuestro pecado, practicamos nuestro pecado, sin ningún tipo de repercusión, sin ningún tipo de arrepentimiento. Una persona que dice que tiene comunión con Dios, no puede andar en tinieblas. Y Juan le está dando a la iglesia una herramienta para discernir los que tienen comunión con el Padre y los que no. ¿Anda en tinieblas? Pues es imposible que tenga comunión con Dios. Pero al mismo tiempo nos está dando una herramienta a nosotros para que miremos dentro de nuestro corazón y nos evaluemos nosotros mismos. Y digamos, sí, tenemos pecado, eso lo hemos dejado claro. Pero ¿cómo me siento yo con mi pecado? Tengo un pecado ahí que estoy cometiendo una y otra vez y ya lo tengo como, bueno, el Señor me perdonará. Igual nos estamos adentrando en el mundo de las tinieblas. Y es una llamada de atención que nos está haciendo el Señor a examinarnos nosotros mismos, a mirar en qué rumbo estamos yendo. Porque viviendo en tinieblas, andando en tinieblas, deleitándonos en nuestro pecado, practicando nuestro pecado, es imposible tener comunión con Él. Efesios 5:8 dice, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Primera de Juan 3:6 dice, todo el que permanece en Él no peca, y todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en Él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hablando del pecado practicado. Romanos 6:2 dice, de ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hebreos nos dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda sacrificio alguno por los pecados. Ahora, esto no significa que nosotros vamos a ser libres de pecados. El cristiano, muchas veces oímos testimonios de gente que llega y dice, yo conocí al Señor un día, creí en Él, lo acepté, y al día siguiente dejé de beber, ya no bebía nada. Al día siguiente ya no quería ver pornografía, fue una cosa así. ¿Lo puede hacer el Señor? Sí, puede hacer, porque Él puede, punto. Pero normalmente el creyente pasa por un proceso de santificación en el cual vamos luchando con nuestro pecado, vamos luchando con nuestro pecado, vamos luchando con nuestro pecado. A veces el pecado no desaparece. Pablo dice, tengo un aguijón en mi carne y he pedido al Señor que me lo quite. Y lucho, pero aún sigue ahí. El gran Pablo. De manera que el Señor no nos está llamando aquí, o Juan no nos está diciendo aquí que para tener una comunión con Dios tenemos que ser perfectos. Que para tener una comunión con Dios tenemos que estar libres de pecado. Porque entonces ninguno tendríamos comunión con Dios. Juan nos está diciendo, nos está haciendo un llamado de atención a cómo reaccionamos a nuestro pecado. A cómo nos sentimos con nuestro pecado. ¿Hay arrepentimiento con nuestro pecado? Simplemente lo hacemos y el Señor me perdonará. Efesios 5:8 dice lo siguiente. Pablo dice a la iglesia que está en Éfeso, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Si somos luz en el Señor, por tanto, andad como hijos de luz. El hijo de luz no se deleita en su pecado. El hijo que anda como hijos de luz entiende que tiene pecado
pero lucha cada día por vencer su pecado. Pablo dice, esta ley no escrita encuentro en mis miembros, que lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Es una lucha que vamos a tener como creyentes toda nuestra vida. Nuestro pecado no va a ser eliminado hasta que no lleguemos a la presencia de Dios y tengamos cuerpos glorificados. Pero mientras tanto, no nos deleitamos en nuestro pecado, luchamos cada día por nuestro pecado, nos arrepentimos de nuestro pecado. Y Juan da una respuesta, una solución al final de esta porción. Si andamos entonces como hijos de luz, Juan dice, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Juan nos está dando primeramente un beneficio, dos beneficios y una evidencia. El primer beneficio es que tenemos comunión los unos con los otros. Si andamos en luz, si tenemos comunión con Él, si no vivimos en tinieblas, tenemos comunión los unos con los otros. Yo no sé, que en Cuba cuando un chico y una chica quieren comenzar a tener una relación en vistas al matrimonio, antes de ser novio, no digo ni que esto sea correcto, ¿no? Es una cosa que se hace y uno sigue la corriente como se hace. El chico y la chica se pasan un tiempo orando juntos. Es un tiempo, puede sonar muy espiritual, ay, qué espiritual de Cuba, como oran y como... Es un tiempo también en que el chico y la chica se aprovechan y se pasan, no tienen ni los beneficios de amigos ni los beneficios de novios. Entonces hay un poco... Pero el objetivo de ese periodo es que ambos oren y busquen al Señor. Y se usa siempre una ilustración de un triángulo. Uno empieza en cada base del triángulo y a medida que más se acerquen al Señor, más se acercarán el uno al otro. Muy bonito, ¿verdad? A veces no funciona, a veces a mitad de camino uno dice, pues me voy, ya está, ¿sabes? Sobre todo si uno de los dos es muy espiritual y el otro no, pues ahí. Pero Juan nos está diciendo que cuando andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Cuando andamos en luz, tenemos comunión con el Padre. Todos nos acercamos al Padre y todos nos acercamos los unos a los otros como iglesia, como cuerpo de Cristo. Es una evidencia también de que andamos en luz. No podemos decir que amamos al Padre, que hemos visto al Padre y no amar a nuestros hermanos. De manera que si tenemos comunión los unos con los otros, también es una evidencia de que andamos como hijos de luz, de que hemos sido transformados por el Evangelio. No significa que tengamos comunión es que hemos sido transformados, ¿vale? No funciona en ambos sentidos. Pero si hemos sido transformados, tenemos que tener comunión con los hermanos. ¿Qué significa eso? Que nos amamos los unos a los otros, que nos animamos los unos a los otros, que nos gozamos los unos con los otros, pero ojo, nos soportamos los unos a los otros. Ojo, nos perdonamos los unos a los otros. Mientras más grande se hace un grupo, mientras más grande es una familia, más difícil es coexistir, más difícil es que no haya roces. Hay roces, sí, porque no somos perfectos, porque tenemos pecado. Pero si hemos sido transformados y si andamos en luz, nos amaremos los unos a los otros, nos perdonaremos los unos a los otros y nos soportaremos los unos a los otros. Contaremos hasta 15. Los jóvenes, mira cómo han montado la silla, no está alineado eso. Y el segundo beneficio del que habla Juan, si andamos en luz, es que el sacrificio de Cristo es activo en nosotros. Nos limpia de todo pecado. Cristo no necesita morir una y otra vez para perdonar tu pecado. Si fuera así, Cristo no se hubiera bajado de la cruz, se hubiera quedado ahí y moriría día a día, porque es que nuestro pecado es continuo. Pero cuando tenemos comunión con el Padre, cuando andamos en luz, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos limpia en presente, me limpia hoy y mañana me limpia de todo nuestro pecado. Llegamos a un punto en el cual decimos, bien hermano Andy,
Entendemos que andar en tinieblas no es compatible con la comunión con Dios. Pero bueno, aquí nadie habla de andar en tinieblas. Todos somos creyentes, o todos al menos nos esforzamos. Eso, volvemos a lo que decía al principio. Al menos yo no soy un ladrón. Al menos yo no soy un asesino. Al menos yo no soy un violador. Al menos yo no hago estos pecados grandes o graves. Y Juan se adelanta un poco a ese argumento y dice, versículo 8, y lo vuelve a decir luego en el versículo 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Muchas veces somos conscientes de que somos pecadores. De hecho, cuando os he preguntado, si os pregunto que sois pecadores, todos habéis dicho, sí. Somos conscientes de que somos pecadores, pero a veces no somos conscientes de nuestro pecado. Todos sabemos que somos pecadores, pero si tomo uno a uno a solas y le digo, ¿dónde has pecado hoy? Es muy difícil que alguien me diga, pues hoy he pecado en esto. Un poco más, ¿dónde has pecado en toda la semana? Bueno, pues creo que le grité a mi mujer el otro día, pero fuera de eso no he hecho nada más. Tan buenos somos. Jesús dice que agredir al hermano, no es necesario agredir al hermano físicamente para pecar. Que si habéis deseado mal en vuestras mentes contra él, ya habéis pecado. Que si habéis mirado a la mujer del vecino para codiciarla, ya habéis adulterado con ella. Mira, vivimos en una sociedad en que, y voy a hablar ahora directamente a los hombres, sobre todo en verano, hay que andar así. Hay que andar con orejeras como los caballos. Somos conscientes de nuestro pecado. Somos conscientes de cuál es ese aguijón en nuestra carne. Somos conscientes de cómo cada día pecamos contra el Señor. David decía, Señor, perdóname mis pecados, incluso aquellos de los que no soy consciente. Juan ha hablado a dos tipos de personas en esta porción. Ha hablado a los que dicen que andan en luz, pero aún viven en tinieblas, lo cual es imposible. Alguna de las dos cosas no está bien. Si andamos en tinieblas, no podemos tener comunión con Él. Y es una llamada de atención para nosotros como creyentes, y es también una llamada de atención para nosotros como iglesia, para examinarnos. Pero también Juan nos está diciendo, conocemos nosotros nuestro pecado. No vivimos en tinieblas. Estamos en un proceso de santificación, pero conocemos cuál es nuestro fallo. Somos conscientes de dónde fallamos. La solución tanto para uno como para otro, Juan la da en el versículo 9. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, no de tu maldad anterior, no de aquellas cosas que son más o menos malas, de toda maldad. Regresamos al versículo 7 donde dice, la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Pero es necesario que vengamos delante de Dios y confesemos nuestro pecado. Quizás a veces con la palabra confesar tenemos un poco de contradicción. Lo asociamos siempre a lo que se hace en la Iglesia Católica. Padre, he pecado, he fornicado contra mi mujer, he visto pornografía en internet, le he robado al vecino de al lado de los limones que estaban en su patio. El padre le dice, pues ve 3 Ave María, 2 Padre Nuestro y absuelto, hijo mío. Eso no es a lo que se refiere en la Biblia. Primero porque ahí no hay reconocimiento de pecado, no hay remordimiento, no hay arrepentimiento de pecado. En segundo lugar, porque yo tampoco creo que tengamos que ir por ahí ventilando nuestro pecado. Una cosa es cierta, el pecado oculto se queda oculto y no se sana. Es por eso una de las cosas que es bueno tener una persona con la cual uno pueda
llegar y contar ese, no es tengo este problema que estoy pasando, no, tengo este pecado, serio. Recuerdo que nosotros un grupo de amigos en Cuba, y un día nos sentamos con un amigo y ese amigo nos dijo, es que yo he caído en esto. Y poder decirlo en un grupo cerrado es el primer paso de remordimiento, es el primer paso de reconocimiento y de confesión de ese pecado. Pero mucho más allá de eso, lo que la Escritura nos está llamando es a reconozcamos nuestro pecado y que vengamos delante del Padre y no le digamos, Señor, perdona mis pecados porque son muchos, perdona mi iniquidad porque soy malvado y Él quiere que reconozcamos nuestro pecado, que confesemos nuestro pecado, que miremos nuestra vida y digamos, eso es pecado. Señor, reconozco que eso es pecado. Reconozco que eso no te agrada, que eso está mal. Y me arrepiento y necesito tu perdón. De manera que si tienes una persona con quien puedas confesar tu pecado, no confesar, ventilar tu pecado, enhorabuena, bienaventurado. Pero lo que nos está llamando el Señor es a que vengamos delante de Él y abramos nuestro corazón. Él lo sabe, no le vas a decir nada que Él no sepa. Pero Él quiere que vengas delante de Él, abras tu corazón, reconozcas tu pecado y lo entregues delante de Él. Termino con lo que dice Juan una vez más: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero invitarte que inclines tu rostro y que vamos a orar al Señor. Y quiero invitarte a que puedas venir delante de Él, que puedas sentarte cara a cara delante del Señor y que comiences a examinar tu vida, a mirar en tu alma, en esos rincones en los que no quieres que nadie vea, en esos rincones en los que pocas personas conocen ese pecado, o que mires tu vida en las cosas que haces diariamente y comiences a analizar si estás andando en tinieblas, si estás deleitándote en ese pecado, si vives en ese pecado sin ningún tipo de remordimiento. Yo te voy a invitar a que tú puedas venir delante del Señor y confesar ese pecado delante de Él. Él lo conoce. Cristo pagó por ese pecado en la cruz. Padre, reconocemos, Señor Dios, que nuestra necesidad de ti es infinita. Reconocemos, Señor Dios, que aun cuando luchamos, Señor Dios, por acercarnos a ti, como decía Pablo, proseguimos a la meta. Y es una carrera, es un llamado, y queremos crecer de gloria en gloria y crecer y vencer. Reconocemos, Señor Dios, que hay pecado en nosotros que nos asedia, Señor Dios, que nos persigue, Señor Dios. Hay una ley en nuestra carne, Señor Dios, que nos llama al pecado, nos lleva al pecado. Ayúdanos, Señor Dios, a reconocer nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, a entender que lo tenemos porque no somos perfectos, Señor Dios, porque tú lo dices, Señor Dios, no hay justo ni aún uno. Venimos delante de ti, Señor Dios, y te rogamos tu perdón. Te rogamos, Señor, que cada día podamos venir delante de ti, confesar nuestras iniquidades, Señor Dios, delante de ti, como un libro abierto, Señor Dios, reconocer nuestra maldad y arrepentirnos de ella, Señor. Necesitamos, Señor Dios, de ti, necesitamos de tu perdón, necesitamos de tu gracia, Señor Dios, y de tu misericordia. Te rogamos que nos cuides, que nos guardes, Señor Dios, y que tu Espíritu Santo, Señor Dios, cada día nos revele, Señor Dios, dónde hemos fallado, dónde hemos pecado contra ti, Señor Dios. Y que podamos entregarlo todo a los pies del trono de gracia, Señor Dios, a los pies de la cruz y del sacrificio de tu muerte. Bendito seas tú, hoy y siempre.